Continuamos en esta interesante serie, la historia de la iglesia cristiana. Hoy tenemos el cierre con broche de oro de esta maravillosa serie. Gabriel nos tenía en disciplina de su ausencia. Es al revés porque yo soy el invitado. Yo vengo, yo obedezco las órdenes. Sí, lo que pasa es que recuerda que fuiste tú que te pusiste al último a la lista. Me gustó este tema. Ah, pues entonces no fui yo. Tú no tenías en disciplina. Está bien, y a la audiencia. Eh, Nosotros queremos analizar en base a todo lo que hemos hablado, básicamente en 8 capítulos, con este sería el número 9, pues eh, la iglesia del siglo XXI en qué pie está parado, porque hemos visto reforma, hemos visto iglesia perseguida, hemos visto iglesia imperial, eh, hemos visto todos los movimientos que han surgido. Al final, ¿dónde nos deja eso? ¿En qué punto estamos parados? Esa es, vamos a hacer, digamos, con ese test hoy acerca de este tema de la iglesia del siglo XXI. Pero, ¿quiere decir algo antes de? No, hay un historiador no, uno de los padres de la iglesia. Él mencionó, ustedes van a construir y están sobre hombros de gigantes. Nosotros ahora mismo estamos construyendo sobre un legado muy importante que es lo que se ha visto en todos los programas. Hemos visto la era medieval, la era antigua, la era de la reforma, el tiempo moderno y ahora en el tiempo en el cual nos encontramos, literalmente no es que estamos creando, sino que estamos siguiendo un legado y cómo vamos a reservar, cómo vamos a preservar ese legado que ya tenemos. Entonces, tenemos una tarea muy importante como iglesia en estos tiempos y ahí es que tenemos que trabajar y cuidar lo que ya tenemos. A mí me gusta, Gabriel, pensar que en la iglesia como una sola. Cuando empezamos a añadirle ramificaciones y cada uno está como en una directriz, eso en vez de hacernos más fuerte, al final lo que nos debilita porque nosotros mismos nos estamos sectorizando. Sí, pero no. Sí, pero no. No, porque en realidad no somos iguales. O sea, Ujú, hay muchas iglesias distintas y eso se respeta. Incluso eso es lo que le da ese color al cristianismo. Hay religiones que tienen que ser sectas del cristianismo que tienen que ser lo mismo. ujú. Incluso la exposición que hacen el domingo la reciben de un lugar porque tienen que decir lo mismo que se dice en ese lugar y en todos los lugares del mundo. Eso pasa con Testigos de Jehová, con mormones y otras sectas que no son cristianas aunque salen de nosotros. ¿Por qué? Ujú. Porque ahí no hay diversidad de pensamiento. Sin embargo, en el cristianismo es notorio que hay muchas denominaciones, no solamente en la rama, vamos a decir, bautista o pentecostal, reformada o calvinista y arminiana, no importa, hay muchas ramificaciones, pero eso es bueno. ¿Por qué? Porque nadie recibe una imposición en cuanto a su pensamiento. Tú tienes que creer esto porque yo te lo ordeno. Ujú. Eso da la posibilidad que yo puedo dedicarme al estudio bíblico y llegar a las mismas conclusiones que otra persona llegó o diferir en cuanto a una perspectiva bíblica de un punto específico. No es malo. ¿Qué es malo? Las luchas que a veces se dan innecesariamente. Yo puedo defender mis creencias, mi línea teológica, yo la puedo defender, pero no me puedo hacer enemigo de alguien que piensa diferente a mí Ujú. si tal persona lo que cree es bíblico, no es una herejía ni nada de eso. Yo te respeto, no lo creo ni lo comparto, pero sé que tú eres un hijo de Dios. Entonces creo que es apropiado. Y te voy a contar algo que me pasó medio jocoso, pero una vez en la República Dominicana, en este país, se hacen redadas. Y yo caí preso en unas redadas, entraron a un grupo de personas y yo caí preso ese día. Cuando me estoy en la cárcel, alguien me pregunta, ¿y tú qué eres? Y le digo, no, yo estoy aquí, pero yo soy cristiano. Y el que estaba ahí preso me dice, no, tú no pareces cristiano. Y me dice, predica. Y yo empiezo a predicarlo. Miren, la palabra de Dios enseña que el Señor me dice, no ves que tú no sabes de eso. Y él agarró y me sentó, un delincuente que cayó por drogas ahí. Y dice, ven, siéntate, siéntate. Se paró y él comenzó a predicar, el Señor dice. Y esa era su manera de expresar su cristianismo, que no comparto el método, Ujú. pero da una variedad de colores, de estilos, de pensamiento, que creo que es válido siempre y cuando no caiga en la herejía, en el Ujú. pecado, ni nada de eso. El distinguido Cristian Martínez dijo una frase en el programa anterior.
eh, tú respetas mi fuego y yo respeto tu iceberg. Claro. Yo pienso que es una manera como muy poética de plantear esa situación. Bueno, Mira, están la rama pentecostal que no tiene vamos a decir, una iglesia, creo que tenga el mismo tipo de creencia. ujú, Una iglesia hasta del mismo concilio, muy difícil que crea lo mismo que otra en sentido secundario, vamos a decir hasta terciario, muy difícil. Yo he ido a muchas iglesias, dentro del país y fuera del país. De las mismas iglesias mías, ni una tiene el culto igual del domingo. ujú, Fui fuera del país y he ido a varias iglesias fuera del país y tienen un culto totalmente diferente en aspectos, cositas pequeñas, a veces son variaciones, ujú, pero esas variaciones le dan color a la multiforme gracia que Dios nos ha dado, porque no claro. somos un robot, somos una iglesia, un cuerpo unido que, si bien es cierto, es una iglesia universal, la iglesia de Cristo, hay iglesias locales que cumplen con el objetivo de satisfacer necesidades locales. Por ejemplo, cuando antes venían los misioneros al país, ellos venían con un formato anglosajón, un pensamiento de que el culto tiene que hacerse con piano, tiene que haber una estructura de sacos, colbatas y todo eso, Ujú. porque es el culto como se hacía en Estados Unidos. Sin embargo, ese culto no era el ideal para la República Dominicana, un lugar caluroso, un lugar tropical, donde nosotros tenemos el merengue en nuestra sangre, y tuvo que haber variación obligatoriamente. Ujú. Nosotros no pensamos como ellos, no somos como ellos, y nuestra cultura no es igual. Entonces, por eso es que hay variaciones de iglesia, que no significa que sean errores. Yo lo respeto. Yo de iglesia Ujú. donde apenas se toca con un piano y he visto otro que la batería bota fuego. Ujú. Pero en la doctrina de que el Señor es el que salva, de que Jesucristo es Dios, de que la salvación es por fe, estamos de acuerdo, entonces ahí yo no tendría tanto problema. Sí, es que el tema, vuelvo y repito, que yo pienso que se soluciona siendo bíblico. Mientras más pegado a la Biblia estamos, mucho mejor. Ya por Efectivamente. lo otro, no es mejor discutir tanto. La gente, yo pienso que pasa más tiempo discutiendo en la diferencia que ponernos de acuerdo en lo que estamos de acuerdo. Sí. Bien, con eso me gustaría entonces preguntarte, Gabriel, ¿qué cosa positiva nosotros hemos logrado con respecto a la religión, a la iglesia, en el mundo? Mira, el mundo hoy en día la sociedad se debe a los cambios que ha causado la iglesia en toda su historia. El mundo como lo conocemos hoy, que el posmodernismo intenta destruir, que la religión musulmana y otras religiones intentan destruir, este mundo actual, como lo vemos en este lado del hemisferio, se debe totalmente al cristianismo. ¿Qué te puedo decir? Las escuelas, la defensa a la vida, la defensa al valor de la mujer, el pensamiento de libertad. Todo eso se debe a que las iglesias en toda su historia se han mantenido enseñando y llevando ese tipo de cultura y enseñanza. Las grandes universidades de Estados Unidos, todas, todas fundada por creyentes, por cristianos, por misioneros. Entonces, tú te das cuenta que la sociedad se debe totalmente o está hoy en día bajo esa base. ¿Qué es lo que intenta el mundo moderno, posmoderno? Eliminar la historia de esa base. Las historias de esas universidades, desaparecerlas. Los orfanatos, eliminarlos. Cambiar los nombres a las academias. ¿Para qué? Para que la historia se borre y por lo tanto ya no quede recuerdo de eso. Pero la base del mundo de hoy, en lo bueno, en lo bondadoso, en lo que proviene de Dios, se debe totalmente al cristianismo. El inicio de las escuelas, no sé si lo sabían, pero fue por los cristianos. El inicio de orfanatos, como lo conocemos el día de hoy, se debe a la religión cristiana. Entonces, esos aportes todavía hoy en día están y no van a desaparecer. Y si nos vamos a la República Dominicana, piensen en Juan Pablo Duarte, en la Trinitaria. ¿Qué significa la palabra la Trinitaria? ¿Sobre qué se jura en la República Dominicana? ¿Dónde está qué tenemos en la bandera? ¿Qué representa la Biblia? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ujú. La libertad, el pensamiento de libertad, si no proviene del cristianismo, ¿de dónde vino? Interesante, Entonces, interesante.
Literalmente, yo no sé por qué la sociedad de hoy busca tanto luchar contra aquello que lo llevó a la posición de mayor gloria. Y vuelvo y uso Estados Unidos. Estados Unidos hoy en día da una vergüenza, es una vergüenza mundial en asuntos geopolíticos. ¿Pero por qué? Porque se alejó de las bases fundamentales que lo llevó a ese punto máximo. Dijo, llegamos hasta aquí, no necesitamos a Dios, no necesitamos la Biblia, Ujú. no necesitamos los valores éticos, no necesitamos la ciencia, necesitamos ahora una pseudociencia que apoye todas las ideas que a nosotros se nos ocurra. Y hoy en día Estados Unidos, lamentablemente, está en declive por esa situación. Y muchos también de los grandes pensadores y filósofos de la historia también tenían principios cristianos. O sea que de manera directa o indirecta, el mundo ha sido impactado por ese cristianismo. Los Como, científicos, los grandes científicos también, la mayoría de los grandes pensadores, los mejores escritores, la mejor arte. Tú, hoy, tú ves personas que hacen arte hoy en día, agarran o pseudoarte, agarran un lienzo en blanco y empiezan a tirar pintura y todo eso, y el resultado de eso es una obra de arte que lo puede hacer mi bebé de 6 meses. Antes no era así. Cuando tú vas a esas grandes catedrales, iglesias católicas, tú ves iglesias con un arte quizás wow, ¿cómo se llama? Gótico. Tú dices, esto es impresionante. ¿Por qué? Porque había un arte. El arte se desarrolló bajo un pensamiento cristiano. Tú ves esas cúpulas con ángeles pintados y tú dices, ¿por qué hacían eso? Porque tenían un verdadero concepto de lo que era el arte. Hoy en día el arte se ha desvirtuado totalmente porque han quitado el artista supremo o lo que inspira el mayor arte, el cual era Dios y es Dios todavía. entonces usted me está diciendo, Gabriel, que la sociedad actual le debe el desarrollo Totalmente. a la iglesia, A Dios y la por medio estructura, de su la iglesia, iglesia. exactamente, y por medio de las enseñanzas bíblicas, le debe mucho. Mira, hay un escritor muy famoso, C.S. Lewis, que si las personas leyeran parte de los escritos de él, no solamente Mero Cristianismo, que es el Ujú. libro más famoso de él, pero por ejemplo las Crónicas de Narnia Es muy y buena. otros, las personas se darían cuenta que el cristianismo no es como muchos lo perciben desde fuera. Ah, no, eso es una religión de locos, o como decían Marx, si no me equivoco, la religión es el opio de todos los pueblos, Pueblo. cuando en realidad el opio lo consumen los que no creen en la religión. Ujú. Tú nunca vas a ver un drogadicto en la religión cristiana, un borracho, vas a ver sus excepciones, Ujú. pero no es la norma. La norma de la sociedad hoy en día es muy fea y se debe porque se ha quitado a Jesús, se ha quitado a la iglesia como un ente muy importante. Ok, eso llama la atención, porque como usted bien dice, hay personas que al cristianismo le deben tanto el desarrollo. Entonces luego llegan a un punto, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ujú. O sea, la gente piensa que es inteligente y es sabio negar la existencia de Dios, cuando sin Dios nada tendría sentido. Entonces, ¿qué áreas usted entiende que ello hay en el mundo, en la sociedad, República Dominicana, eh, en lo que nosotros, aún como iglesia, debiéramos mejorar? Porque estamos claros que hemos aportado, pero ¿qué área usted entiende que nosotros debiéramos seguir mejorando como iglesia? Ok, así como el mundo se ha ido apartando de Dios, tristemente me gustaría decir, no me gustaría decir, pero debería decir que también la iglesia en muchos aspectos también se va alejando de Dios. Y por eso la condición de la iglesia actual es acorde al tiempo actual. O sea, hay muchas iglesias, pero necesariamente esas iglesias que están llenas, decía un filósofo cristiano, Ariel Kelly, hay muchas iglesias llenas de personas vacías. Entonces, la condición de la iglesia actual es esta. Hay muchos lugares donde hay iglesia, pero que no representan específicamente a la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús no quería simplemente un edificio. Jesucristo quería, Dios quería que nosotros, su templo, donde quiera que vayamos, fuéramos iglesia, Ujú. fuéramos una comunidad de fe. En Europa, el problema que pasó fue el siguiente. La cosmovisión era que la iglesia era un lugar, solo un lugar. Después de ahí ya no era iglesia. Y se empezaron a construir grandes catedrales. Y esas catedrales hoy en día se han desaparecido en el sentido de iglesia, pero Ujú. se han convertido en discotecas, en museos
y muchas otras cosas, pero ya no son iglesia. Y eso tenía que pasar. ¿Por qué? Porque la iglesia no es el edificio. La iglesia somos nosotros cuando nos reunimos como hermanos para adorar a Dios, para Ujú. escuchar su palabra y para hacer la voluntad de Cristo aquí en la tierra. Sin embargo, no se está haciendo eso. La iglesia hoy en día es un lugar donde nos reunimos para satisfacer nuestra necesidad social. Yo necesito hacer un coro, voy a la iglesia. Ujú. Yo necesito sentirme bien, voy a la iglesia. Pero la iglesia fue vista como algo mucho más que eso, para responder a las necesidades de los demás y para edificarnos los unos a los otros Ujú. por los dones del Espíritu Santo. Pero ya no pasa así. Si tú vas a Wow. una iglesia y hay una composición musical que vamos a decir no es tan movida, decimos esa iglesia es aburrida. Pero tú vas a escuchar música o a formar parte de un grupo, de una comunidad de fe que se edifica unos a otros. Ujú. Una persona me dijo, mira, si en tu iglesia no hay luces y no hay humo y no hay fuego artificial, yo no voy. Bueno, pues no vaya. Está Literal. bueno. ¿Qué es esto, Dios mío? Porque es lo que está, la iglesia hoy en día la vemos como el lugar, un teatro. Ay, yo voy, veo al payaso de turno que está haciendo la exposición y luego de todo eso, entonces saludo a varias gente y me voy. Pero tú eres iglesia en tu casa, tú eres iglesia en tu trabajo, Ujú. tú eres iglesia en tus redes sociales. ¿Y qué está pasando? No estamos teniendo el impacto. Aquí me dicen, la República Dominicana tiene más de un 50% de evangélicos y contando la Iglesia Católica, la República Dominicana tiene más de un 90% de personas religiosas. ¿Y qué está pasando? Que no hay un impacto social fuerte si el 90% es religioso. No está impactando a la sociedad en general, No bajo proporcionalmente. a ese porcentaje, no. No. Estamos pasando vergüenza. Si el 90% es cristiano, entonces el 90% de los políticos debería ser cristiano y no lo son. El 90% de los empleados deberían de ser cristianos y no lo son. El 90% de los comerciantes deberían ser cristianos y no lo están demostrando. Y si lo son, no lo están demostrando, que es el problema. Entonces nos falta hacer un impacto que estamos dejando mucho que desear porque nos estamos enfocando en nosotros y no en edificarnos unos a otros y en los demás. El amor propio, sí, ámate a ti mismo y toda esa filosofía se ha infiltrado en la iglesia. Cada vez que yo he escuchado prédica de el amor propio, busca eso en la Biblia, eso no aparece. Pero Pero la pregunta sería, Gabriel, ¿tú entiendes igual que no, que la iglesia en sentido general, sin hablar de denominación específica, se ha alejado de Dios? algunas, o sea, yo sé, porque mencionaba el porcentaje por eso. Ujú. Yo conozco muy buenas iglesias que están haciendo su trabajo, que están sirviendo, pastores que hoy en día están sufriendo en las iglesias. Conozco personas que están dando su vida por la iglesia y lo hay. Hay muy Ujú. buenos grupos. Yo no puedo ser mezquino y decir no, no lo hay, porque sí lo hay. Lo que te quiero decir es que en base al porcentaje que decimos que hay de cristianos evangélicos en la República Dominicana, no estamos causando el impacto que deberíamos hacer porque el cristianismo que estamos viviendo es muy suave o no Muy es tan light. comprometido con las enseñanzas que nos dio el Señor. Yo no soy muy fan de la escatología, Ujú, pero hay una iglesia en el Apocalipsis que es la Odisea. ujú, Esa iglesia llama la atención que ella dice, yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad, ¿verdad? El Señor a esa iglesia le dice, tú eres miserable, desventurado, pobre, ciego y desnudo. Hay una de las posturas para la interpretación de ese pasaje que sugiere que las 7 iglesias representan 7 períodos de la iglesia, ujú. en sentido general, a lo largo de la historia. Y que nosotros probablemente estamos viviendo en el tiempo de la Odisea. Es el tiempo donde más abundancia económica hay, donde aparentemente todas las redes y las plataformas están abiertas para nosotros. Tenemos el impacto y el alcance en otros lugares, pero de alguna manera, por alguna razón que no entendemos tal vez, no hay un impacto general. Somos demasiado creyentes y hay demasiada iglesia en cualquier barrio, sea pentecostal, sea bautista o cualquier denominación. O sea, somos demasiado personas que profesamos creer en Dios como para que la sociedad esté tan podrida. Mira, qué bueno que mencionas el tema de las iglesias de Apocalipsis. Yo no creo que
en esa teoría de que fueron por edades y hoy en día estamos en una iglesia determinada. Yo creo que esas 7 iglesias pueden ser el examen de cada iglesia individual para tú evaluarte cómo estás. Ujú. Hay iglesias que tienen mucho contenido de Biblia, mucho, pero no hacen nada, son Éfeso. Han Wow. dejado el primer amor. Hay otras que tienen mucho amor hacia afuera, pero tienen cero de Biblia. Y tú ves las características de la iglesia en esos 7 ejemplos que están ahí, y cada iglesia tiene que evaluar si decir, wow, yo no tengo esto, yo tengo esto, yo me Ujú. identifico con esta iglesia y resolverlo a toda costa, porque a cada una de esas iglesias se le dan advertencias, Sí. pero esas advertencias no necesariamente tienen que cumplirse, porque si tú te arrepientes, si dejas de hacer lo que Dios quiere que tú hagas, si lo haces, entonces no va a haber ningún tipo de inconveniente. Pero hay iglesias que están en esa situación, que tienen mucha abundancia. Pero hay iglesias que solo predican la Biblia expositivamente y hablan desde un punto de vista de su teología, como sea, pero no hacen nada en lo social. Hay otros que están en las calles todo el tiempo evangelizando, pero no saben nada de Biblia y están avergonzando el cristianismo. Wow. Entonces, ahí en Apocalipsis, en ese capítulo 2 y capítulo 3, tú vas a encontrar características específicas de iglesias específicas el día de hoy y en la historia. Entonces, Gabriel, ¿usted entiende que no estamos en nuestro mejor momento como iglesia? Eh, sí, wow, no quiero que los comentarios maltraten el canal, pero yo creo que estamos en un proceso de evaluación, como de análisis. Cuando las personas llegan a un momento de abundancia, como que se sienten tranquilos. Tú no Ujú. tienes necesidad de nada ni alcanzar nada. Y ahora mismo no tenemos persecuciones, estamos bien frente al O por Estado. lo menos aquí en República Dominicana. Y en muchos países de Latinoamérica, muchos, hay otros que domina el catolicismo, pero am, creo que estamos dejando que desear, pero más por el compromiso. No nos estamos comprometiendo con Dios. Con lo básico estamos faltando. ¿Qué es lo básico? Muy poca lectura de la Biblia, muy poca. Muy poca oración. Las iglesias o los miembros de la iglesia no estamos orando, no están orando. Poco evangelismo, misión Ujú. número 1 que debe haber. No están evangelizando. Y, perdón, ya con esta sé que le voy a caer mal a muchas personas, Cuidado. pero Jesús te ama no es el evangelio. Tú decir Jesús te ama no es el evangelio. La palabra dice que hay que arrepentirse del pecado. No hay razón de tú decir Jesús te ama si tú no le muestras por qué lo ama. Jesús te ama porque Él estuvo dispuesto a morir por tus pecados para salvarte. Ujú. Y esa muerte que fue dolorosa, ahora por esa muerte que él tuvo y que resucitó, el pecado tuyo se le es imputado a Cristo. Es decir, que Él fue hecho maldición para que tú no fueras condenado. Eso es el Evangelio. Pero hoy en día, como no estudiamos la palabra de Dios, decimos, Cristo te ama. Amén. Y ya, qué bonito. Pero eso no es el Evangelio. Tenemos que evangelizar. No estamos discipulando. ¿Por qué no estamos discipulando? Ay, que yo tengo que pasar lucha con una persona 2 horas a la semana, 3 horas a la semana, tengo que estarle escribiendo, tengo que ayudarlo, tengo que guiarlo, y Ujú. yo no tengo tiempo para eso. Yo tengo tiempo para el dinero, tengo tiempo para redes sociales, tengo tiempo para mí, pero no para otros. Entonces nosotros estamos dejando que desear en esos aspectos. Compromiso, yo no quiero dejar nada, nada. Yo tengo que hacer lo que yo quiera. Y a veces hay cosas que tenemos que dejar, no porque sean pecado o porque, sino por amor a otras personas. Yo tengo que dejar algunas cosas y eso falta también hoy en el cristianismo. Wow. Ujú. Pero eso es un diagnóstico muy, muy feo. No, Estamos porque esqueléticos, estamos en el valle de huesos secos. no, es que tiene solución y te digo, no todas las iglesias están Sí, pasando por esa. pero en general, si estamos hablando de que en general el panorama usted lo percibe así. Sí, tristemente sí, pero creo que hay oportunidad de cambio y creo que están habiendo ciertos cambios en muchas iglesias. En la República Dominicana ha habido un resurgir de la búsqueda de la palabra de Dios, Ujú. incluso programas como este que motivan al estudio de la historia cristiana. Eso puede ayudar mucho de nuestros orígenes, de buscar más en la Biblia. Eso es importante.
Pero el problema es que también hay otros programas, no voy a mencionar, aunque yo siempre estoy tentado a mencionar el nombre, pero muchos programas que no tienen sentido en lo absoluto de la vida cristiana. Voy a poner algunos títulos que me voy a inventar. Si de casualidad hay alguno por ahí, no fue mi intención mencionarlo. Que Redimido dice una pregunta picante. ¿Qué me importa a mí que haya una pregunta picante? ¿En qué me va a edificar eso? Que hay un conflicto entre fulano y fulano. ¿Pero qué tiene que ver eso? Que fulano le mandó un tenizazo a uno de la grada. ¿Pero qué parte del cristianismo me está enseñando? O sea, en las redes sociales, que es el enemigo, las redes sociales son el enemigo número uno de los cristianos en la exposición, porque lo que se exponen, tristemente, es el contenido más basura que puede haber del cristianismo. Solamente enfocado en chistes, solamente enfocado en TikTok, solamente enfocado en los views y no enfocado en edificar a las personas. Y no es que las redes sociales son malas. Aquí yo vine con una persona que está ahí detrás de la cámara, que él y yo tuvimos una conversación de la necesidad personal mía de usar más las redes sociales para impactar. Sin embargo, un muchacho que leyó la Biblia en el 2022 es un TikToker influencer cristiano, porque él agarra y dice, permíteme orar por ti. El Señor tiene para ti 10,000 bendiciones que va a enviar el día mañana. Como que el cristianismo es un horóscopo. Entonces no tiene sentido eso, y nos está haciendo mucho daño las redes sociales, YouTube, por los influencers, buscando los anuncios, buscando los views, buscando que alcanzar, qué sé yo, no sé, la fama, y eso hace mucho daño. Eso sí hace daño. O sea que yo siento que, si usted se fija, nosotros no estamos tan divorciados de la misma página. Pues, por ejemplo, a mí me resulta tedioso utilizar redes sociales. Pero las que tenemos son de la plataforma y no las manejo yo. Pero oiga, Es que tú eres un viejo, oiga mano. bien, pero oiga bien, oiga bien. Pero yo reconozco que hay una necesidad de que estas plataformas existan y de que se manejen. ¿Por qué? Porque cuando uno está viendo lo malo, ahí dice la famosa frase de Einstein, que el mundo está mal, no es por la gente que hacen mal, sino por los que ven el mal y no hacen nada. O sea, ¿qué pasa? Nosotros pudiéramos estar en mi casa o en su casa diciendo, mira lo que está haciendo fulano, mira lo que hizo fulano, esto es un disparate, esto no tiene teología. Sí, pero mientras tanto, ellos sacaron el tiempo, invirtieron en cámara o pagan un estudio de grabación y suben su contenido. Que no estamos de acuerdo, ok, no estamos de acuerdo, pero lo están haciendo y lo están poniendo visible. Entonces nosotros estamos criticando muchas veces lo que ellos están haciendo que es incorrecto, pero nosotros no estamos aportando con un buen contenido. Entonces, en cierta medida, yo pienso que el problema en general consiste en que un grupo se ha limitado a criticar lo que entiende que está mal, pero no hace aporte. Eso es medio problema. ¿Por qué? Vamos a suponer que hay 3 delincuentes. Hay uno de ellos que quiere salir a cometer fechoría, pero no lo hace. Él critica al otro porque lo hizo antes que él. ¿Quién hizo más mal? ¿El que se quedó y no hizo nada o el que se fue? El que se fue. Todos esos youtubers, todos esos tiktokers, todo esos Instagram, el que están compartiendo contenido nocivo, lo están haciendo malísimo. Aunque yo no haga nada, aunque tú no hagas nada, aunque tú te mueras, aunque yo me muera y ellos sigan haciéndolo, no es responsabilidad tuya. Ellos tienen que evaluarse, tienen que crecer bíblicamente, y los otros malos son, no tú que no lo criticas, es el que lo consume. Porque es que yo no tengo una responsabilidad. Por ejemplo, tú no tienes, el Señor no te dijo, ve y haz video a todo el mundo. Tú puedes evangelizar sin encender una cámara. Claro. Tú puedes hacer un impacto en tu familia, evangelizando en el altar familiar y todo eso. Tú lo puedes hacer y no necesariamente son las redes sociales. El problema es que a uno como profeta, en el sentido de uno anunciar, yo no soy profeta, anunciar el mensaje del evangelio, uno tiene dolor al tú ver que una persona comparte una mentira, un engaño, de una manera tan sin dolor, sin nada, tú lo ves alegre y todo eso. Y lo peor es que las personas siguen ese contenido. ¿Por qué? Porque también en muchas iglesias no se le comparte plenamente la verdad de Dios. Ahora,
Si alguien lo consume, él también es responsable por lo que consume. Ujú. Yo una vez prediqué en mi iglesia y le dije a los hermanos, hermanos, dejen de consumir, en mi iglesia yo sí digo nombre y digo todo, dejen de consumir contenido de tal persona, porque tal persona lo que está es burlándose del evangelio. Ujú. Dice ser cristiano, pero con sus hechos lo niega. Y no había pasado el domingo y ya me habían enviado un video de Facebook de esa persona compartiéndomelo. ¡Qué bendición! ¿Por qué? Porque hay personas que aún reciben el conocimiento de la verdad, como que no lo asimilan porque no han Ujú. crecido, son bebés, son niños espirituales. Sí. Entonces yo no soy responsable de eso. El problema es que eso sí le hace daño a muchas personas. Entonces yo puedo criticarlo. Lo que sí también tengo que tratar es de hacer uso de las redes sociales, pero no es mi obligación. Pero tengo que denunciarlo. Tú tienes que denunciarlo. Sí, O sí, va a sí. hacer lo correcto, simplemente. Sí, yo pienso que esa es una solución. La otra parte que usted y yo no podemos solucionar es eh, la responsabilidad del pueblo en cuanto a lo que debe o no debe compartir o debe Ujú. o no debe comentar. Porque, o sea, hay una facción aquí en República Dominicana, muy famosa ya en redes sociales. ¿Quiénes lo hicieron famoso a ellos? Los cristianos Pero ¿qué pasa? Tú tienes otras personas, líderes que sí tienen un mensaje, que tienen un testimonio, que tienen una trayectoria y la gente no le hace caso, no lo consumen. no lo consume. Entonces, ¿qué pasa? Hay una parte, como usted dice, yo entiendo que nosotros tenemos responsabilidad de tratar de poner el contenido de donde va. Así es. Pero el pueblo, lamentablemente, nosotros no podemos obligarlo a consumir ese contenido porque eso no es lo que quiere. Entonces, eso nos habla a nosotros de que Eso la te dice la condición, condición de la iglesia. porque cuando una persona se convierte, viene de las drogas de la calle sin desnotar a ninguna persona, y a los 3 meses ya usted lo ve en un afiche evangelista internacional y predicando en tu aparte, y al menos del año ya tiene visa, se casó con una americana, entonces usted dice, venga acá, ¿y cómo es? ¿Cuál es el truco? O sea, ¿cómo es que aquí vale más un testimonio que yo tenga que mi vida completa de testimonio en la iglesia? Y la gente parece que eso no le importa, lo que lo mueve es el vicio y el morbo. Eso es lo que ocurre en muchas iglesias de algunas denominaciones, donde se dejan llevar más de, asimismo, de la película. Claro. Yo me morí, vi a Satanás y todo eso, más que de la palabra de Dios. Entonces, ahí es que hay un problema. Yo he ido a iglesia donde he predicado la palabra de Dios 100% y estoy seguro de lo que he hablado, y a las personas como que, "Ah, no, eso no era lo que Ujú, queríamos". ujú, ujú. ¿Por qué? Porque a veces no quieren escuchar la voz de Dios, quieren escuchar la voz de un hombre que le ayude en consejos financieros, que lo ayude a desarrollar el Superman que está dentro de ellos. Y la palabra de Dios no consiste en eso, la palabra de Dios consiste en decirnos la verdad. Dice en 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para Enseñar. enseñar, para corregir, cuando tú estás mal te corrige, para redarguir, para instruir cómo tú vas a hacer las cosas, a fin de que el hombre de Dios, versículo 17, sea perfecto. El fin de la palabra de Dios no es, ¿cómo que se dice? Piropearnos, no es adulación. Ujú. Es que es instrucción para la perfección. Cada día yo tengo que ser mejor. Decía otro filósofo, Doctor P, yo no soy perfecto, pero soy mejor que ayer. Yo tengo que ir cambiando y siendo transformado por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios cada día. Pero no nos gusta eso. Yo escribí un libro, Apasionados por la Oración. Está en Amazon, lo pueden buscar y comprar también, pero está ahí. ¿Qué pasa con ese libro? Hay personas que me dicen, apasionado por la oración. Eso no Como vende, que, eso no no, vende. no, para nada. Yo pensé que era todo lo contrario. Yo dije, bueno, es un tema necesario para las iglesias. Hice una investigación. ¿Cuál es el problema de esta iglesia? Y todos los pastores me decían, no, que no se está orando aquí. Yo dije, bueno, pues vamos a escribir un libro que ayude en ese Exacto. conflicto. Mira, a veces ni los pastores se animan a comprar un libro de oración. Y es difícil, a la verdad, en muchas iglesias, y la situación se debe a cómo se manejan los líderes, cuáles son las enseñanzas que se están dando allí, porque como tú dijiste, y lo dijiste tú eso, se levanta alguien hoy que se hace llamar, que tiene un testimonio grandísimo, no sé Ujú. qué es eso,
pero le llaman testimonio grande y en 2 semanas ya es predicador, ya es un líder y eso es un grave error porque la Biblia prohíbe eso. La Biblia dice que cuando se vaya a elegir un anciano no puede ser un nuevo, Neófito. es decir, un neófito, pero escogemos cualquier persona porque habla bien, porque se viste bien, porque tiene, y no debe ser así. Lo peor es que no es por eso. Ujú, Es que es un ex algo. ujú, El ex algo. O sea, ese hombre tiene un testimonio de que ese hombre era ladrón, de que ese hombre Dios lo sacó del alcoholismo, de que Dios lo... No, estos son los que más venden. ujú. Los que salen del ocultismo, la hechicería, la brujería, el satanismo. Usted pone una gente en un micrófono y le pone el título, miren, no vas a creer cómo Satanás operaba en Haití. Ya, eso tú tienes pan caliente y tienes 500 dinero. millones de views. Una mina de oro. La gente entra por lo que le genera el morbo. Ujú. O cuando tú le pones, mira que Satanás, mira cómo Satanás manipula a los pastores de hoy día. Eso vende. Entonces te llevan un ex satanista que te va a dar los trucos y los códigos de ese misterio que hay ahí. Que no es bíblico, ni está en la Biblia. Sin No. embargo, tú le pones, según de Timoteo 3:16, nadie entra ahí, Ujú. no lo ven. A los FOC, ay, se me fue el nombre, pero a los FOC, que ni esto no es radio, ni esa grande plataforma, van a invitar a una persona que comparte verdaderamente la palabra de Dios. Ujú. Ellos van a invitar a una mujer que no sabe nada de Biblia y la ponen ahí. Invitan a un muchachito que nunca ha estudiado Biblia. Muy buena persona puede parecer ese Ujú. moreno, puede ser, pero no sabe de Biblia, y a ese que llevan. Y esa es la representación nacional del cristianismo, Ujú. lo que ni siquiera verdaderamente es el cristianismo. Entonces, eso es lo que pasa hoy en día. ¿Y por qué ellos llevan a esa persona? Porque eso son lo que se consumen. ¿Y Exacto. por qué esos son los que se consumen? Porque esos son los que no te van a confrontar a ti. Esos no son los que te van esos son los que te hacen reír, pero esos no son los que te dicen la verdad. Esos son los que tú dices, yo cojo esto y no cojo aquello, y tú seleccionas. Y Ujú. eso es un problema también. Y sabe que hay otro caso, que es el caso opuesto. Hoy en día en las redes sociales también hay muy buenos pastores, Ujú. o sea, no son trending, pero hay muy buenos pastores. Sí. Y los miembros de la iglesia son pastoreados a veces por esos otros pastores y no reciben el pastorado de su propio pastor. Y el Señor puso a su pastor para guiarlos a ellos. Y ellos tienen que Ujú. escuchar la voz de su pastor en cuanto a la enseñanza y demás. No estoy diciendo que él es un papa, que él es Sí. alguien intocable, pero el Señor lo puso a él para guiarlo a él, para que tenga un desarrollo cristiano, para que le ayude. Sin embargo, decimos, no, yo voy a esa iglesia, pero mi pastor es un famoso de Estados Unidos. Ujú. No, no debe ser así. Tu pastor es quien Dios te puso. Ora por él, cuida espiritualmente por él y déjate guiar por lo que Dios le ha dado a él. Y eso es muy importante. Eh, 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 yo creo que esta pregunta es una pregunta obligada ya, pero creo que se ha respondido en el contexto de lo que estamos hablando. ¿Tú crees que en el paso del tiempo la iglesia ha evolucionado o involucionado? Ha evolucionado. Ha evolucionado en muchos sentidos. En tecnología, las iglesias cada día hacen un mejor uso de las tecnologías. En academia hay muchísimas. Hoy en día nadie tiene excusa para no estudiar Biblia. Seminarios virtuales, seminarios presenciales, Ujú. semipresencial. O sea, hay mucho mecanismo para nosotros estudiar en escritura. Hoy en día hay más que nunca. Hay escritores buenos que sus contenidos se están poniendo a disposición, a veces a precio de $1, de 50 centavos a través de la plataforma de Amazon. Ujú. Y tú dices, pero ¿y eso? Para que como pueblo podamos crecer en el conocimiento, porque mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de Por conocimiento. falta de conocimiento. Tenemos, gracias a Dios, recursos económicos, tenemos dinero. Nosotros no, aquí, esta cabina no, pero afuera Pero hay hay. personas que tienen dinero y lo ponen a disposición del reino, de las misiones y de todo eso. Y yo creo que ha crecido, que ha evolucionado. Dios, estamos en los últimos tiempos, creo, escatológicamente hablando, Ujú. pero aún así no quita que haya parte del proceso que tenga que ser mejorado. Es como algo que crece mucho y tú pierdes el control. Ujú. Así mismo ha pasado con la iglesia. Ha crecido tanto que hay partes distantes a Dios y a su palabra que se ha perdido el control ahí
Y es normal también que pasara. Y es triste, pero se sabía que iba a pasar. Incluso es parte de las enseñanzas bíblicas. Mientras No. la iglesia más crece, más elementos anticristianos surgen. Eso pasó en la primera, no sé si se trató, pero en la primera iglesia cristiana surgieron inmediatamente ya en el año 45 ya había una herejía dentro de la iglesia. Sí. O sea, no había pasado ni medio siglo y ya dentro de la iglesia se habían infiltrado herejías. Entonces, eso es lo que nos enseña a nosotros, es que siempre va a haber esa disidencia, siempre van a haber personas que tienen un pensamiento diferente, van a haber malas prácticas cristianas, pero la iglesia de Cristo va a prevalecer. La iglesia de Eso es Cristo así. se va a mantener. Nadie la va a mover de ahí. Mira, en pandemia, la iglesia fue un ejemplo mundial. Tú veías de que los médicos bailando TikTok y haciendo cosas, y que ellos estaban salvando el mundo, y muchas iglesias saliendo, personas enfrentándose a la enfermedad que había en ese momento, no la voy a decir porque tú sabes que a YouTube Ujú. no le gusta eso, pero salían a entregar alimentos, comidas, medicina y de todo en muchos lugares. Yo vi cristianos en otros países que dieron su vida ahí sin importarle nada para salvarla de otro. Y eso fue un ejemplo que impactó tanto, de tal forma que muchos pensaban que la iglesia después de la pandemia iba a desaparecer y la iglesia todo lo contrario. Ujú. Luego de la pandemia en Latinoamérica y en algunos lugares de Estados Unidos resurgió con mucho más fuerza. La generación que estaba totalmente desconectada, que era la generación Z, la generación Alfa y los millennials, en la pandemia, cuando vieron la realidad de la vida, que salieron de su burbuja, volvieron otra vez a buscar refugio en lo que era la iglesia en Dios. Y eso fue importante. Wow, está tremendo esto que hemos hablado. Porque pienso que dentro de todo lo que se ha dicho, creo que estamos siendo autocríticos en el sentido de reconocer que hay cosas que han estado mal, Sí, pero también hay que reconocer que hemos avanzado mucho. sí. Eh, ¿Qué nos falta, Gabriel, como iglesia? ¿Qué nos falta? A nivel nacional, Nacional. bueno, en la República Dominicana nos falta organización. Organización en el sentido de que estamos creciendo, pero ¿cómo vamos a hacer ese crecimiento? Lamentablemente tenemos hay muchos mal testimonio por casos que han sucedido Ujú. involucrando la política y corrupción, y han habido pastores que han estado ahí o pastoras que han estado involucrados, y eso es triste y eso ha dañado nuestro testimonio. Y eso se pudo haber evitado simplemente con tutorías, con mentoreo, pero como no ha habido eso, como no hemos estado tan organizados, hemos perdido Ujú. esa oportunidad. Nos falta el deseo de impactar a los demás por medio de la palabra. Si quitamos la palabra de Dios de la vida de la iglesia, no tenemos nada. Y hoy en día los conciertos son muy bonitos, ¿qué más? Actividades son muy bonitas, Ujú. pero tenemos que mantenernos enfocados en Cristo y en su palabra. Yo me lamento a veces cuando tú dices conferencia, que me ha pasado, que en nuestras iglesias y en muchos lugares que conozco, vamos a hacer una conferencia de un día completo, incluimos comida totalmente gratis o a un costo muy barato Ujú. para cubrir la comida, vengan, traemos expositores de fuera y todo eso, y esperamos que la iglesia o el lugar, el auditorio se llene, porque se va a hablar Biblia, se va a hablar de la Ujú. palabra de Dios, de un tema determinado. Pan, 50 gatos. Ahora di, vamos a traer a una cantante de tal que sé yo qué, vamos Ujú. a cobrar a 3,000 pesos la entrada o a 50 dólares. Vamos ahí a hacer algo muy bonito donde no vamos a hablar la Biblia, porque si hablamos la Biblia se nos va la gente. Ujú. Ujú. Eso se llena. Entonces ahí tú te das cuenta, tristemente, de una condición también que se encuentra en las iglesias. Tenemos que hacer más campañas, conferencias de la palabra de Dios, más que enfocarnos en artistas. Yo no consumo artistas particulares, no me gusta. Y hay muy buenos cantantes cristianos, hay muy Ujú. buenas canciones cristianas, pero el lío es que tú cuando consumes un cantante, tú llegas a un punto de que idolatra a ese artista y cosas, y hay que ser muy delicado con eso. Es muy bueno, repito, a mí me gusta Marcos Vidal, un buen cantante y todo eso, pero
a veces uno puede caer en el error de enfocarse en el cantante más que en la letra. Y eso Ujú, también pasa mucho hoy en día con otro tipo de alabanza, worship y cosas así, que los ujú. cantantes se han vuelto... Los cantantes cristianos hoy en día son una figura Se han igual, vuelto sí, más relevantes sí. que el pastor y que Óyeme, si en tu iglesia no hay un grupo de adoración donde el que canta tiene 20 de brazos, se pone un pantalón bien apretado y tiene y es bonito, no aplica eso. Ay, Dios mío. Entonces se ha dañado mucho la adoración en las iglesias porque ya verdaderamente no es adoración. Pero es otro tema, Bueno. es otro tema. Tenemos grandes retos. La iglesia tiene, y se lo digo, si hay un pastor que ve esto, tu iglesia tiene que impactar afuera. Si no estás impactando afuera, estamos perdiendo el tiempo. Jesucristo no estuvo todo el tiempo en sinagoga. Jesucristo estuvo sentado en una montaña impactando a Galilea. De Galilea fue a Samaria, un lugar prohibido. Aquí Ujú, vendría siendo la 42, ujú, Capotillo. Fue luego a Jerusalén, que vendría siendo el Distrito Nacional, ujú. y estuvo en todos los lugares, pero en cada uno de esos lugares él impactó por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Y los fariseos, que eran los religiosos de ese tiempo, decían, ¿quién es este que habla con tanta autoridad? Ujú. ¿Por qué él hablaba con autoridad? Porque él hablaba la palabra de Dios. Hoy en día las personas piensan que hablar con autoridad es hablar duro. No es hablar duro. Hablar con autoridad es cuando tú puedes decir, esto es lo que enseña la palabra de Dios. Hoy en día a las personas les gusta más, Dios me dijo, Ujú. que la palabra de Dios dice. El Dios me dijo es cualquier cosa. Yo me Sí. puedo inventar lo que yo quiera. Yo puedo decir, Dios me dijo que me tienen que traer una taza de café aquí. Pero tú no sabes. Y hay personas que tienen miedo. Ah, eso fue Dios que lo dijo. No, eso me lo Ujú. inventé yo. Ahora, la palabra de Dios, cuando dice algo, tú puedes estar seguro que eso es verdad y que eso es así. Entonces, tenemos que tener más palabra de Dios en la iglesia, que más Dios me dijo, menos sueños, duermen mucho. Hay muchos sueños hoy en día Sí, sí. también. Tenemos que tener la palabra de Dios, la Biblia, estudiarla, comer los rollos, los pergaminos y disfrutar eso. Y no hay excusa, porque es que hay muchos lugares donde hacerlo, baratísimo y gratis. Sí, porque el problema ya ni siquiera es qué tan fácil es el acceso a las informaciones. Es que no hay una disposición, no hay No un hay interés, disposición. no hay un ánimo de querer hacerlo. Y eso es lo que duele, hermano. Ujú, Eso, ujú. eso es lo que duele. Mira, yo ofrecí, no voy a decir dónde, pero unos cursos de teología totalmente gratis. ¿Tú sabes cuántos se anotaron? En medio de una multitud, como 10. ¿Tú sabes cuántos Wow. lo terminaron? Cero. Dios. No hay un deseo a veces por la palabra de Dios. Ya la línea de nosotros dice, yo soy salvo para siempre, yo no Ujú, pierdo mi salvación. Pero, óyeme, conoce a Dios, acércate a Él ujú. cada día por medio de su palabra. En Hebreos 6, perdón, sé que esto va largo, pero en Hebreos 6 hay un pasaje que el escritor de Hebreos, que no sabemos quién fue, si fue Pablo, si fue Ujú. Esteban, si fue Apolo, dice, lo voy a traducir a la versión dominicana. Ya está bueno de que ustedes estén estudiando que la Biblia, que el bautismo, que la oración y todo lo demás. Dedíquense a estudiar temas más profundos de la palabra de Dios. Ujú. ¿Por qué? Porque a veces siempre nos quedamos en lo superficial y a veces una necesidad del predicador quedarse en lo superficial porque muchos hermanos todavía no quieren consumir carne pesada, carne magra. Ujú. Viste, quieren estar consumiendo todos los días la oración, la palabra de Dios. No, practiquen, profundicen y suméranse en la palabra de Dios en muchos aspectos interesantísimos que ella tiene en el libro, en los libros literarios, los libros proféticos, de que ellos hablan, cómo se estudian, cuándo se escribieron, todos esos detalles, la arqueología, la historia del texto, la apología, Es cómo que yo defiendo la fe. eso es muy complicado, eso requiere tiempo, Sí, pero esfuerzo, es que el tiempo de diligencia. nosotros es el tiempo de Dios. O sea, Dios nos ha dado este tiempo y esta vida ya no es de nosotros, sino que es de Dios. O sea, la vida que yo tengo ahora en Cristo ya no es mía. Ya no es a mí que me pertenece, le pertenece a Dios. Porque la vida mía iba a ir para el infierno. Ujú. Entonces Él la compró. Y cuando Él la compró, entonces ahora ya yo tengo que hacer lo que Él le agrada, no lo que a mí me agrada. Sí. Si te digo la verdad, yo hubiera preferido estar en mi casa durmiendo tranquilo. Ujú, ujú. Pero pudiendo estar aquí, dije, no, es que yo sé que aquí puedo llevar un mensaje y compartir con ustedes algo que es más importante. Y estaba Correcto. lloviendo, no aparecían los Uber, nada de eso.
Pero es una oportunidad poder compartir esto en las redes. Ujú, ujú. Pero no solo eso. Muchas veces uno se limita y uno quiere estar todo el tiempo haciendo lo que a ti te agrada. Playa, resort Sí. y cosas que no son malas, pero que tú no le estás dedicando tiempo a Dios. No tiene tiempo para un devocional. Tú dices, ¿cómo? No, es que yo no tuve tiempo para orar ayer. ¿Y qué fue? ¿Se te dañó el reloj? Pues no hay excusa. Yo no tengo tiempo para leer la Biblia. Mira, cuando a mí me dice que no, alguien que no tiene tiempo para leer la Biblia, yo agarro la aplicación de la Biblia y le doy a un triángulo que tiene, se llama YouVersion, esa Biblia, y ese triángulo empieza a hablar solo. Le digo, mira, pues no la lea, óyela, aunque Ujú. sea. Pero ni siquiera eso, No, ni, no. ni en audio. Es que estamos, es que no, hay como una falta de deseo, de ánimo, de voluntad, de querer, o sea, lo que nos edifica realmente y lo que nos conviene. Hemos dejado eso de lado y como que se ha hecho tan difícil retomar el hábito nuevamente. Porque muchos de los que están en la iglesia no son también. O sea, muchos dicen ser, pero por los frutos de su vida, por sus necesidades, tú te das cuenta que no lo son. Y te digo a ti, amigo que ve ahí en esa cámara, si tú vas a una iglesia y no te gusta lo que cantan, no te gusta orar, no te gusta la Biblia, no te gusta evangelizar, no, óyeme, te gusta el pecado, te digo algo, arrepiéntete otra vez. O si no, no diga que eres cristiano, ve a la iglesia y sigue yendo porque no es malo. Y a la iglesia es bueno aunque tú no seas cristiano. Ujú. Pero hay que reconocer que no todo el que va a la iglesia es cristiano. Yo conocí el caso de una señora que iba a mi iglesia y ella duró 20 años yendo allá. Y ella dijo, no, yo no soy cristiana, pero a mí me encanta cómo ustedes me tratan, me Mm, encanta cómo es la iglesia. Y por lo menos esa señora fue sincera sí. toda su vida. Ahora, hay muchos que están engañados, que dicen, yo soy cristiano, sin leer la Biblia, sin orar, sin buscar de Dios, sin evangelizar, óyeme, simplemente porque lo dicen. Ah, que la fe que la salvación es por fe. Sí, pero Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Un árbol de aguacate tiene que dar aguacate, el de mango tiene que dar Correcto. mango. El árbol del cristiano tiene que llevar frutos espirituales como enseña el libro de Gálatas. Eso es así. Entonces, es el reto que tenemos. Finalmente, Gabriel, ya despídase de la audiencia, de la serie, Bueno. recomendaciones finales. Mi recomendación es, ya ustedes lo han visto, pero sí lo básico. Siempre le diría a todos los cristianos de las iglesias, tengan una vida práctica de lectura de la Biblia. No la lean por capítulo. Léanla hasta donde ustedes saben que pueden. Si tienen que leer 3 versículos y memorizar eso en el día entero, léalo. No se agobie con un capítulo entero. Ore. Y orar no es que cierre los ojos y se arrodille. Es que hable con Dios. Yo cuando voy de camino a la iglesia, yo hablo con Dios solo. O sea, cuando voy a trabajar allá, yo voy caminando y voy, Señor, mira, gracias por este día, gracias por el desayuno que comí. Ya lloré por el desayuno, pero en ese camino yo no voy solo, pues yo voy hablando con Dios. A veces voy moviendo la boca y sé que en un lugar de eso dicen ya que estoy loco, Ujú. pero yo voy orando. Tú puedes hacer eso en tu trabajo, en un momento que no tengas a nadie. Habla con Dios y no es que empiece a gritar. "Pa, pa". No, no, no. Háblale en tu mente y conversa con Él. Y leyendo la Biblia, orando y practicando lo que tú has aprendido en la Biblia, hazlo. Yo estoy seguro que tu vida cambiará para siempre e impactará para siempre. Te lo dice el peor de los cristianos, que ese soy yo. Yo creo que si hay alguien que no debería estar aquí, si hay alguien que no debió estudiar teología, si hay alguien que era muy difícil de estar en esta situación, soy yo. Pero el Señor, por misericordia y por gracia, me ha ayudado mucho y me ha ayudado en la palabra, me ha ayudado en la oración. Mi madre, que es cristiana, me tenía que dar correazos para que yo leyera la Biblia Wow. y luego me tenía que dar premios económicos para yo leer un salmo. O sea, te estoy diciendo que no era fácil, pero el Señor puede hacer una transformación en ti, porque si la hizo en este individuo que está aquí, en ti va a ser más fácil. Así que déjate usar por Dios y comienza con eso. Lo demás, el Señor te lo va a decir. Y vamos a hacer la diferencia. Como iglesia, vamos a impactar donde quiera que tú estés. No tiene que estar en Nueva York, no tiene que estar en... No, donde tú estés, ahí. Trata de impactar en el lugar que tú estás. Pídele a Dios que te ayude a impactar por medio de la palabra de Dios y para Dios. Eso fue la iglesia del siglo XXI y este fue su programa Profundicemos. Dios bendiga.